Muy buenas noches para todos. El día de hoy nos encontramos en la segunda parte de nuestro webinar titulado Publicación con propósito, claves para redactar artículos científicos. En la sesión anterior habíamos quedado en el componente de la introducción de un artículo científico que debe incluir y que debe evitar. Habíamos terminado nuestra primera sesión entendiendo que la estructura de la introducción siempre debería incluir un contexto, presentar una pequeña brecha de la literatura, el propósito o objetivos del estudio, cuál es el valor y la relevancia, y en general cuál va a ser la estructura del artículo científico que se va a presentar. Habíamos acordado en términos generales también que todo dependía mucho de la manera en que la revista misma o el lugar donde vayamos a publicar nos digan cómo debe ser esa estructura, pero en términos muy generales podría decirse que esta sería una estructura para una introducción. Adicional a lo anterior, dijimos que en términos generales la introducción es una oportunidad para establecer las expectativas para el lector y presentar la estructura lógica que nos llevó a la investigación, que debe ser clara, concisa y proporcionar suficiente información para preparar al lector para el estudio que se presenta en las secciones siguientes. También hablábamos de que era muy importante evitar en esa introducción el exceso de detalles, amplias generalizaciones, el uso excesivo de jergas, un historial completo del tema y lo que a veces pasa cuando empezamos a escribir es promesas grandiosas del artículo, sabiendo que uno lo que hace son pequeños aportes al desarrollo de la ciencia. Bueno, ya como Ahí, parte, sí. Dani, ahí en la introducción me parece importante destacar que al finalizar la misma se haga como un compendio de lo que se va a encontrar uno dentro del artículo, ¿cierto? Como los temas que va a tratar y a encontrarse el lector. Entonces creo que esa introducción es como esa ventana, esa apertura de, del texto frente al lector, y cuando el lector lea esa introducción, que tenga esas claridades con lo que se va a encontrar. Entonces, por eso también es importante que la introducción sea sucinta, muy concreta, pero que dé orientación sobre el problema, de pronto sobre investigaciones que se han realizado anteriormente, la teoría que se va a desarrollar. Y bien decías, eso, cada revista pues tiene la estructura y la forma de cómo solicitar la introducción, ¿cierto? Entonces es también hacer un pare en esos detalles particulares de cada una de las revistas. Eso quería pues como aportar ahí. Súper. La profe Adriana tiene algo que aportarnos acá en la introducción. Dentro de la introducción hay una partecita al principio, en la parte de contexto, donde los autores se pueden permitir muy grosso modo, muy sucintamente, hablar sobre la parte de la justificación de por qué se hizo, de por qué hace ese artículo o esa investigación. Eso también es importante mencionarlo. Y también lo que dice el profe Luis y lo que has dicho tú, Dani, las pautas editoriales de cada revista donde publiquemos nos van a decir y nos van a guiar cómo debemos hacer esa introducción. Porque muchas revistas, por ejemplo, ya dentro de la introducción ya dicen, por ejemplo, desde la introducción plantea el problema. Exacto, sí. Plantee el problema o simplemente hable de los antecedentes y del estado del arte de la investigación. Entonces, es vital, y lo dijimos la semana antepasada, es vital que cuando se vaya a publicar, revisemos primero las políticas editoriales de la revista donde vayamos a publicar. Pues eso como complementando lo que dice el profe Luis Fernando. Perfecto. Denme un segundito, porfa, que estamos metiendo.
Sí, coincido exactamente con todo lo que están planteando. Y cada revista varía tanto de una a otra que en algunos, por ejemplo, nos indican que solamente no les interesa que hablemos ahí del contexto porque la metodología lo vamos a desarrollar. Que solamente hablemos de la brecha que se encuentra en la literatura. Algunos también dicen directamente que abordemos el planteamiento del problema como tal y los objetivos, y que evitemos hablar del valor o la relevancia. Bueno, eso depende como de cada una de las revistas, como bien nosotros decíamos. Bueno, un aspecto fundamental, y es por el que mayor cantidad de rechazos se generan a veces en las revistas y en los libros, es cuando hablamos del método. Cuando hablamos en la primera sesión del título, algunos estudiantes por interno me decían, ¿por qué se demoraron tanto hablando del título? Y yo volví y les explicaba la importancia que tiene un título para el desarrollo de una investigación. Y no solo para el desarrollo, sino que tiene que existir una coherencia interna entre el título, el objetivo, los planteamientos y el método. Si eso no tiene una coherencia interna, difícilmente nuestro artículo va a pasar a ser leído por alguno de los pares de las revistas. Y voy a explicar acá más o menos por qué. Porque a veces un título da una sugerencia de que su investigación va a ser cualitativa, usted tiene un objetivo mixto, tiene un planteamiento o un problema de investigación cuantitativo, y el método es otra cosa, o sea, el método ya es netamente cualitativo, por ejemplo. Entonces, ahí ya no hay una coherencia interna dentro del proceso de investigación y se nos genera un grave problema en la estructuración del artículo. Vero Argüello tiene la mano levantada. Te damos la palabra. Bueno, de pronto no la levantaría sin querer. Profes, ustedes normalmente, ¿cuánto tiempo del proceso de investigación le dedican a la estructuración del método de investigación? Ahí, Dani, pues es muy... Ponerle tiempo es un poco complejo, ¿cierto? Pero es que el método, la metodología, o como lo llaman otras revistas, materiales y métodos, ¿cierto? Sí. Es fundamental, ¿cierto? Entonces hay que poner unos sustentos y unos elementos tan importantes que usted hablaba ahorita de esa conexión que tiene desde el título, la introducción, el resumen, la introducción, el método o la metodología, y allí eso tiene que conversar. Ese es un diseño metodológico, pues para mí, transversal y estratégico en el artículo. Entonces hay que tener en cuenta muchos elementos en los cuales uno tiene que fundamentar. Ahora, también hay que esperar cómo la revista le sugiere a uno que plantee muchas veces la metodología o el método, ¿sí? Para que de pronto uno no se extienda demasiado o deje por fuera muchos elementos. Normalmente la metodología lleva de un artículo un 15, un 20%, diría yo, por ahí 3 o 4 páginas, ¿cierto? Entonces hay unos elementos en los cuales hay que tener mucha claridad, como lo estás planteando, por ejemplo, en la figura, en el primer punto, estructura del método, que incluir. Entonces ahí hay que saber muy bien cómo sustentar desde la teoría y cómo me ubico, desde qué autor me ubico. Por ejemplo, yo que soy más cualitativo, yo trato de ubicarme de autores como Basilachis, como Smiller,
como Mario Melia Galeano, que me dan ahí como una orientación frente a todos esos elementos, ¿no? Correcto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo un momento en el que durante el proceso de publicación científica hubo una moda hace, no sé, no me atrevo a acordarme de los años, pero creo que más o menos 6, 7 años, en los que solo recibían artículos de carácter cuantitativo. Y toda la investigación cualitativa en muchas de las revistas de alto impacto no eran bien recibidos porque no se valoraba adecuadamente la investigación cualitativa como tal. Ahora, pues, digo yo que Ha ganado terreno. sí ha ganado bastante terreno y la investigación cualitativa tiene una importancia muy relevante para el proceso de investigación. Profe, claro que sí. Cuéntenos, profe Adriana. Eh, con respecto al tiempo, es que es muy difícil definir el tiempo. Yo creo que hay una parte, pues, no para la parte de la escritura como tal del artículo, pero sí para toda la parte de sistematización de la investigación como tal. Hay la parte que yo considero, incluso antes de la metodología, que toma mucho más tiempo, la parte del marco teórico conceptual, porque a partir de ahí es que yo pueda tomar muchas decisiones para decir cuál es la metodología que yo voy a utilizar. Y como dice el profe, también dentro de la metodología, entonces saber qué autores voy a utilizar para poder sustentar yo qué tipo de investigación voy a hacer y qué método voy a hacer. O sea, voy a hacer una investigación cualitativa, cuantitativa, cual y cuanti, un estudio de casos, y qué método utilizar, que el inductivo, que el deductivo, etcétera, etcétera. Entonces, una parte de tomar el tiempo es muy difícil. Yo siempre he considerado que para uno debería tener una plantilla mientras que está haciendo la investigación para ir metiendo como todo esa, como un tipo proyecto también, proyecto de cuando uno hace los proyectos para la universidad, etcétera, donde uno ya tenga consignado eso y pueda tomar esos aspectos de una para el artículo y acomodarlos a lo que nos dice, lo que nos pide pues la revista. En la parte del método de investigación es muy importante saber que a partir de allí, un buen método establecido, una metodología establecida, me va a ayudar a que otros investigadores puedan hacer, o sea, puedan nutrirse de mi metodología y que pueda ser replicable, no copiable, sino replicable, dependiendo del tipo de investigación que yo tenga. Pero es importante, por ejemplo, que sea muy estructurada, que vaya al grano, y siempre dentro de la parte de la metodología en el artículo, siempre hay que colocar una mini introducción como para decir, como hacer un mini resumen de qué estoy investigando, de qué se trata el artículo, porque muchas personas, no nos vamos a decir mentiras, que un artículo lo miran es el resumen y se van de una vez a la metodología. Entonces, para poder hacer ese balance, también debe introducir, no decir, ay, bueno, esta es una de tipo tal, de tipo qual y quanti, y este es el método que vamos a utilizar, pero dependiendo también de quién, sino esta investigación que se trata sobre esto, utiliza es una investigación de tipo tal, según tal y tal y tal, cuáles son las implicaciones que tiene. Hay que, de todos modos, dentro de nuestros artículos, ayudamos también a crear una cultura de investigación y de todos esos aspectos que debemos tomar en cuenta. Perfecto. Coincido con usted, profesora Adriana. La profesora Miriam tiene la mano levantada. Disculpen, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches. Desde Argentina los saludo. Buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta. Soy magíster. Ustedes cuando hablan de sistematización, ¿en qué momento utilizan la sistematización? ¿En un primer momento? ¿En el momento de ver con qué método voy a hacer mi investigación? ¿O con cuántos métodos voy a utilizar? ¿Cuándo realizan la sistematización? Y lo ponen sobre la mesa o lo escriben. Perfecto. Profe Adriana tiene la mano levantada. ¿Cómo? Profesora Miriam, pues nosotros, desde mis cursos de investigación, la sistematización se hace desde un principio. Es decir, por ejemplo, yo a mis estudiantes les doy una plantilla, una base de datos documental, donde ellos vayan ingresando todos los artículos que están viendo, los autores haciendo como toda la parte de la ficha, los comentarios, para qué parte les sirve. Eso es una sistematización. La misma también se puede aplicar para la parte de realización del marco teórico conceptual y la misma para la parte de metodología. Entonces, la sistematización para mí es fundamental desde un principio. Tienes todo, la organización de las carpetas, cómo vas a guardar la información dentro de tu computador, cuál es la estructura que vas a llevar. Todo eso es sistematización. Entonces, ya... Pero, por ejemplo, Adriana, discúlpame. Señora, por ejemplo, dígame. Vos haces un proyecto y te dicen, ¿por qué no me sistematizás los datos? Porque necesito que esté con la evaluación. Yo no puedo evaluar algo que todavía no se puso en práctica, ¿verdad? Yo puedo creer cómo va a ser ese proyecto, cómo va a funcionar ese proyecto, pero nunca voy a sistematizar una evaluación. Además, ahora, con esto de la inteligencia artificial, vos pedís un trabajo, como el que vos me estás diciendo, y los pibes te traen el ensayo, ya viene listo. Pero es que eso depende, por ejemplo, del acompañamiento que uno realice con los estudiantes. Es decir, dentro de los procesos de investigación o que yo aplico, vamos paso por paso, así como lo estamos haciendo como la misma creación del artículo, pero aplicado a la propia investigación. Entonces, cuando se llega a la parte de sistematización de datos, eso ya es la parte de metodología, de recolección de datos, porque ya a partir de la metodología yo ya sé qué instrumentos voy a utilizar para recoger mis datos, cómo los voy a organizar, cómo los quiero yo analizar y después en el análisis ya hago la triangulación que es lo que de pronto usted considera como la evaluación. Entonces, pero si yo ya aprendí desde el principio a tener una forma ordenada, sistemática, o sea, una orden rígida para hacer cada una de las etapas, ya en la parte de recolección y análisis de datos va a ser mucho más fácil sistematizar, porque ya la estructura yo me la creé incluso desde que yo quiero trabajar qué idea, o sea, desde la idea de la investigación. Está no bien, sé si el profe Luis tiene algo más que añadir. Dígame, profesora Miriam. No, que si voy haciendo el proyecto junto con el alumnado, o, por ejemplo, en contexto de encierro, yo trabajo con personas que están privadas de libertad. Yo hago el proyecto, vamos haciendo el proyecto, ¿no? Vamos avanzando. Cuando queremos hacer la sistematización de datos, yo obviamente que sí la tengo, pero ellos no la pueden realizar en todos los momentos. Por ejemplo, ahí se te dificulta, ¿entendés, Adriana? En una situación así. No sé, el profe Luis, qué es lo que me quiere aportar, pero es muy difícil trabajar en esas situaciones para ir sistematizando, a pesar de que son personas adultas y todo lo que ustedes quieran decirme. Pero sí, es muy difícil hacer un proyecto de intervención sociocomunitaria y a la vez
pretender que ese proyecto sea con, o sea, que vayamos a la par del proyecto, acción, porque es compartir con un, por ejemplo, no sé, juego didáctico para chicos discapacitados de las escuelas. Bueno, tenemos que hacer los juegos, a la vez a ir contando qué estamos haciendo. Bueno, todos saben cómo se hace un proyecto, ¿verdad? Pero a la hora de sistematizar, se complica muchísimo. Porque cuando a mí también me pasa, cuando yo quiero sistematizar lo que hice en marzo, por más ordenada que yo tenga mis cosas, ellos no, obviamente, porque tienen requisas y le sacan todo. Pero por más que ellos quieran que lo tengan todo acá, al momento de sistematizar, o cuando me dicen, no, tienen que sistematizar la evaluación de este proyecto que me están presentando. ¿Cómo vas a sistematizar una evaluación? ¿Cómo te va a salir ese proyecto, si lo vas a lograr o no, si todavía no lo comenzaste? ¿Cómo hago con eso? ¿Se entiende? Sí, yo creo que el profe Luis tiene una respuesta más certera que la mía. No. Profe Miriam, un saludo. Espero que se encuentre bien. No, yo creo que la sistematización, el concepto como tal, dos definiciones. Una, la investigación es sistemática. Como decía la profe Adriana, vamos paso a paso, ¿cierto? Vamos entonces en una estructura en la cual nos está diciendo, listo, vos vas desarrollando tu investigación de esta forma, de esta manera. Yo creo que el concepto de sistematización e investigación son polisémicos, es decir, tienen un vínculo muy apropiado y pertinente. Ahora, la sistematización, entonces ya me voy al paso que la profe Miriam habla. Claro, la voy a desarrollar de una manera más detallada y lógica en sistematizar la información o la recolección de la información que yo voy a capturar de acuerdo a la técnica que voy a utilizar. Entonces ahí yo voy organizando, porque sistematizar también es que darle un orden. La profe Adriana mencionaba carpetitas, cajoncitos. Entonces yo tengo preparación y organización de los datos, cómo recojo los datos, esos datos los recojo, los analizo y me generan unos resultados, ¿cierto? Entonces yo creo que esa palabra de sistematización es fundamental y estratégica en todo el proceso investigativo y tiene un impacto importante dentro de esos elementos en los cuales nosotros específicamente en la parte de recolección de información sistematiza la información que nosotros vamos a recoger, ¿cierto? Bueno, yo quiero tomarme un momentico la palabra porque me encanta como esta discusión que se está generando alrededor del concepto mismo de la sistematización. Estoy de acuerdo con todos y estoy en desacuerdo con todos. ¿En qué sentido quiero decirlo? La investigación es muy amplia y la sistematización en sí misma es un método de investigación para algunos autores, como Botero Jara, por ejemplo. Botero Jara nos dice que la sistematización hace parte de un proceso metodológico, ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto, depende de la perspectiva y del paradigma bajo el cual cada investigador se para en su proceso de investigación. Entonces, puede ser que yo pueda hacer una sistematización partiendo desde mi modelo, desde mi método de investigación y desde mis materiales de investigación. Y les voy a contar una experiencia. Nosotros hace como 4 años en la Universidad de Antioquia, con unos estudiantes de práctica pedagógica, estudiantes que se estaban formando para ser licenciados en matemáticas y física, hicimos un proceso de investigación que consistía en la sistematización de la práctica pedagógica. Y esa sistematización de la práctica pedagógica fue todo el componente metodológico y bajo el cual se hizo la construcción paradigmática de la metodología y los materiales de investigación. Entonces puede existir una sistematización, por ejemplo,
de carácter de hacer, por ejemplo, un análisis de textos y mirar en qué coinciden metodológicamente algunos artículos, en qué coinciden en población, en qué coinciden en objetivos, etcétera, que sería como una especie de estado del arte, pero recordemos que para otros autores también el estado del arte en sí mismo es también un método, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno empieza, bajo qué paradigma me voy a parar yo como investigador para hacer el sustento teórico. Y esto se lo digo yo mucho a mis estudiantes. Nadie, cuando usted está sustentando su trabajo de investigación, le puede decir que lo que usted está haciendo está equivocado. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes maneras de concebir, de entender y de interpretar la investigación en sí misma. La manera en que usted defienda su proceso de investigación es la manera en la que le va a llevar un buen o un mal resultado, ¿cierto? Entonces, por eso digo yo que estoy de acuerdo con todos y en desacuerdo. ¿Por qué? Porque depende mucho de la manera en que yo concibo el proceso de investigación y si, por ejemplo, para mí esa sistematización es la misma metodología en sí misma, ¿sí? O si es un proceso global, como el ejemplo que les contaba yo ahorita, de la sistematización de la práctica pedagógica. Estos estudiantes se demoraron año y medio haciendo la sistematización de la práctica pedagógica mediante una investigación acción participativa. Entonces, ahí vamos como entendiendo la magnitud del proceso que hay dentro del mismo concepto de sistematización. Profe Adriana. Profe Miriam, hay como, bueno, yo sé que es muy difícil, lo voy a hablar desde el contexto que usted dice de encierro, desde las cárceles, pero por ejemplo, una forma de ayudar a sistematizar como esas experiencias pueden ser el uso de bitácoras, que es mucho más fácil para ir recolectando y organizando por medio de fichas que se puedan hacer, o las grabaciones, que también pueden servir de herramienta en ese medio en el que usted está trabajando. Entonces ya es mucho más fácil volver a lograr como todo eso y sacar de ahí la forma de poder escribir ya todo eso más sistematizado y que usted pueda organizar como esa parte. Es como eso que se me ocurre, que serían dos herramientas para ayudar a sistematizarle, para recolectar los datos y a la vez tener sistematizado o mucho más sistematizado la información que usted necesita. Claro, porque recuerden ustedes que al estar ellos privados de la libertad, la que hace la observación soy yo. La que hace el trabajo de campo soy yo. Entonces, después cuesta mucho que ellos vean a través de mis ojos lo que yo vi. ¿Se entiende? Para ellos poder volcar, por más que yo se los cuente, se los grabe y les lleve fotos y que sé yo, video, lo que me deje pasar también. Les cuesta mucho esa parte. ¿Se entiende a lo que voy? Cuando te piden, bueno, van a hacer este proyecto los chicos. Bueno, van a hacer este proyecto, ¿y cómo lo van a hacer? Si de acá no pueden salir. Primero necesito una evaluación de cómo van a sistematizar. ¿Cómo voy a dar una evaluación de algo que todavía no comencé? ¿Cómo voy a sistematizar eso? Eso es lo que les estoy diciendo desde el principio. Es imposible desde este lugar, desde un contexto de encierro. Quizás si yo estoy con chicos bueno, sí, que me pasa con los chicos de la facultad, no vas a tener problemas, ni con los chicos de la escuela tampoco, porque ellos tienen la posibilidad de ir y hacer el trabajo de campo, y ahí sí sistematizas desde el principio, porque si no los agarro al principio, nunca más lo hacen. Pero con la parte de contexto de encierro, que también tienen ellos el derecho a saber y hacer, ¿cómo hago? Pregunto. Yo diría, sí, yo diría, por ejemplo, nosotros hicimos una intervención también en cárceles en municipios cercanos al área metropolitana de Medellín y realizamos un proceso de sistematización, pero basado en procesos emocionales, es decir, iban registrando las cosas que van sintiendo los presos
en el día a día. Y a ese proceso se le hizo una sistematización a partir de unos ¿cómo se llamaban estos? Cuadros de registro emocionales que ellos iban desarrollando en el día a día. Entonces nos entregaban por decir, la data, toda la información, y nosotros como investigadores lo que hacíamos era sistematizar para poder presentarles un estado no individualizado, sino general, de cómo se estaba haciendo una percepción de las emociones de ellos. Pues estoy poniendo un caso en específico. Yo creo que se pueden hacer, pero depende bastante de las maneras en que lo desarrollemos cada uno y de los objetivos de investigación que yo tenga. Porque si mis objetivos de investigación son de validación de un proceso, de sistematización, yo creo que ahí sí habría de pronto algunas dificultades de carácter metodológicas para poderlas desarrollar. Ese es el problema. Ahí, Entonces, no sé si coincidimos de pronto ahí. Ahí es. ahí, objetivo, objeto y el eje de la investigación. Yo diría que esa tríada ahí le da a uno como luz: objetivo, objeto y el eje de la investigación. Le ayuda a uno como a sistematizar. Claro, la profe Miriam, desde su área de conocimiento, desde su particularidad, pues tiene ahí como un reto, ¿cierto? ¿Cuál es el reto? Bueno, ¿cómo hago para sistematizar todo eso que están viviendo, sintiendo, percibiendo las personas presas de la libertad en una cárcel, ¿cierto? En una prisión. Entonces tengo que buscar estrategias de pronto de que me vayan, en qué momentos, supongamos, Dani lo mencionaba ahorita, unos cuadros donde diga en qué momentos puedo sentirme más deprimido, por ejemplo, ¿cierto? O sentir esa ausencia de la relación con los otros. Entonces ahí podría uno ir sacando unos patrones de comportamiento y de conducta que le ayuden luego a ir identificando esas categorías, que me imagino yo que por su conocimiento, creo que es socióloga, me excusa si me equivoco. Sí. Ok, entonces yo creo que la sociología es muy del orden cualitativo y allí hay unos elementos en los cuales tenemos como ese camino y esa ruta que nos permite trabajar, como Dani lo decía ahorita, como un método la sistematización, pero también recordemos que la investigación cualitativa es multimétodo, que podemos también trabajar fenomenología, investigación-acción, teoría fundamentada, ¿cierto? Entonces ahí hay unos elementos conectores que nos sirven bastante para nuestro trabajo. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Bueno, entonces, en términos generales, el método sugerimos que siempre debe tener una coherencia con el título, los objetivos, los planteamientos y en sí misma la estructura del mismo método. Y en esa estructura, pues, es muy importante hablar de cuál es el diseño del método del estudio, cuáles nuestros participantes, cuál es la muestra. Hay autores que permiten hablar de muestra también en investigación cualitativa. Algunos se alteran cuando uno habla de muestras en lo cualitativo, pero hay autores que lo sustentan y que está bien también utilizarlo. Los instrumentos y las herramientas, el procedimiento y la manera en que voy a hacer ese análisis de los datos. Es muy importante contar cómo voy a analizar esos datos. Algunas revistas actualmente, por ejemplo, están exigiendo que en la metodología escribamos el software mediante el cual vamos a hacer el análisis de la información. Y en ese sentido, es muy importante también entonces tener en cuenta cuál va a ser ese software, asistir a capacitaciones para análisis de datos constantemente, porque los mismos instrumentos están variando de una manera increíble. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver la conferencia de OpenAI hace 2 días, la actualización que tuvo ChatGPT para el procesamiento de datos.
puede leer en menos de 8 segundos un libro de más de 300 páginas y hacer una estructuración de todo lo que tiene el texto de 300 páginas. No nos podemos quedar atrás de la inteligencia artificial. O sea, tenemos que saberla aprovechar y mirar de qué manera la podemos ir incluyendo dentro de nuestra metodología. Ahorita no recuerdo quién en el chat nos decía algo sobre no dejar de lado la innovación. Muchas veces siento yo, desde lo que he percibido con algunos colegas de investigación, que nos hemos casado en 3 maneras de hacer investigación: cualitativa, cuantitativa y mixta. Y dejamos de lado otras áreas del conocimiento que han planteado otras maneras de desarrollar procesos de investigación. Por ejemplo, en ingeniería de sistemas existen otros métodos, como por ejemplo la ingeniería inversa, para hacer metodología de investigación, o el análisis de objetos desde la percepción externa del sujeto, bueno, entre otras, y son otros métodos alternativos que están surgiendo. Bueno, esos ya son un poco antiguos, pero no los usamos dentro de esa investigación formal. Sugerimos también que debemos evitar mucho todo lo que sea información irrelevante, suposiciones no declaradas, falta de justificación, vaguedad en el proceso de escritura de la metodología en cuanto tiene que ver con un artículo científico. ¿Por qué es tan importante esa coherencia con el título, objetivos y planteamientos? Porque es lo que me permite a mí, uno, validar el estudio, que mi estudio pueda ser replicable, que tenga credibilidad y rigor académico, que sea claro y comprensivo y que en realidad haga una contribución al campo de investigación en el cual yo me estoy refiriendo. No sé quién quiere agregar algo más en relación a la parte del método de investigación. Profe Luis. Gracias, Dani. Ahí es importante no olvidar quiénes fueron los participantes y por qué se incluyeron. Y por qué no se incluyeron y por qué razón no se incluyeron otros. Es decir, criterios de inclusión y de exclusión, ¿cierto? Y que muchas veces nos suele pasar que en el resumen colocamos aspectos de la metodología que no consideramos en el apartado de metodología o de método, o viceversa, ¿cierto? Entonces esa parte de la coherencia y la consistencia de la información va transversalizando la escritura del artículo. Entonces ahí es importante como destacar esos criterios de inclusión, de exclusión, el tamaño y la forma en que se hizo el análisis o se va a hacer el análisis de los datos. Entonces es también importante tener en cuenta como esos elementos ahí dentro de la metodología. Ahora bien, digamos que en la metodología de orden cualitativo hay que ser muy prudente en la forma de redactarlo, en la forma de justificarlo, para que no se vaya a perder uno con la idea central de cuáles fueron los métodos, las técnicas, el tipo de muestreo, los participantes y qué fue lo que se logró allí, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema importante desde OCO. Gracias, Dan. Completamente de acuerdo. Profe Adriana. Hay una forma muy arcaica, pero que nos ayuda con eso que dice el profe Luis Fernando, y es algo que yo realizo mucho, es que yo tengo escrito los objetivos de mi investigación, el objetivo general, el objetivo específico, en unas tarjeticas que pego en todas partes donde me voy a sentar a trabajar. Como tenerlos también en un foco, porque eso me ayuda a que yo no me pierda también en la forma de trabajar con la parte de la escritura, más escritura desde la parte escritural que desde la parte de pues ya la investigación está hecha. Pero para esta parte, lo que tú decías, Dani, también de evitar la vaguedad, la información, la suposición,
es muy importante también saber que muchas veces es muy importante separar esta parte de cómo es la parte de la metodología que me indica qué es lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y la parte de la recolección de datos que puede ser una subcategoría dentro de esa metodología. O sea, yo no puedo meter todo dentro de la misma canasta porque sí me puedo perder mucho en esa escritura. Entonces, la parte del método o metodología es yo cómo voy a hacer cada una de las tareas y actividades que me he propuesto con mis objetivos específicos para poder llegar a cumplir el objetivo general. Entonces es muy importante siempre tener a visión cuáles son los objetivos de mi investigación y qué es lo que yo quiero también escribir dentro de mi artículo. Y para saber qué quiero escribir dentro de mi artículo está todos los lineamientos editoriales que nos dan en la revista que vamos a escribir. Y muy importante la parte que tú dices de información irrelevante, o sea, hay mucha información. Yo no puedo colocar en un artículo de investigación todos los detalles, o sea, no puedo escribir con pelos y señales todo lo que yo hice en mi investigación, porque eso, de todos modos, para eso está dado el número de palabras, que es muy importante. Entonces, otro método arcaico también es hacer un outline, o sea, como un borrador de yo qué quiero decir en cada una de las partes en las que se divide el artículo. Tipsitos que siguen, yo sé que tú vas mucho por inteligencia artificial, pero estos métodos de abuelita también a veces sirven mucho. No, no, tranquila, no, yo estoy como con todos. Lo que pasa es que, y voy a contarlo desde mi experiencia y desde mis propias críticas constructivas que a veces le hago al sistema. ¿Qué pasa? Cuando un estudiante llega con una idea de investigación, lo que voy a decir es una crítica al sistema. Muchas veces los profesores obligan a los estudiantes a hacer las investigaciones como él las sabe hacer y no se adaptan a las innovaciones que los estudiantes tienen. Entonces, si un profe es muy cualitativo y alguien le llega con una investigación cuanti o con una investigación innovadora o algo, pues entonces los van llevando a que no, es mejor que lo realicemos por este camino. Pero yo digo ahí, es porque es el único camino que él conoce, ¿cierto? Entonces, yo sí, yo digo, yo estoy muy abierto a las maneras en que las personas quieren investigar. Estoy absolutamente abierto a pensar nuevas maneras de estructurar y a construir nuevo conocimiento. Y eso me ha traído problemas. O sea, yo no lo digo de manera exitosa, no, eso me ha traído muchos problemas porque de pronto algunos colegas no ven los aportes de la manera en que yo puedo estarlos percibiendo o en las publicaciones a veces también choca de pronto un poco esas maneras innovadoras y diferentes de hacer investigación. Entonces, yo también a veces utilizo mucho las fichas bibliográficas para no perderme, porque a veces las investigaciones son muy extensas y uno tiene que ir estructurando todo el proceso de investigación de tal manera que vaya guardando una coherencia interna para que al final el proceso sea exitoso como para todas las partes, tanto para uno si la investigación es propia o para un asesorado si la investigación es para optar a un título de grado o doctorado, maestría, pregrado también. Entonces, bueno, en eso quería como dar el aporte. Les cuento que tenemos 95 personas en este momento conectadas y empezamos 4. Me parece genial. Muchas gracias a todos los que han estado participando. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la importancia de los resultados y cómo presentarlos de manera efectiva. Nosotros acá presentamos
un breve esquema en el cual creemos que podría desarrollarse, y eso que se utilizan elementos que a veces se excluyen y que las personas no quieren contar. Yo quiero partir de hablar de algo, y es porque a veces evitamos hablar tanto de los resultados negativos de los que llegamos en una investigación. Yo le he dicho a mis estudiantes, o sea, no llegar a demostrar que su hipótesis es falsa, es parte de la investigación. Y es tan importante como llegar a demostrar que esa hipótesis es verdadera. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Vi que la propia Adriana coincide conmigo, me gustaría escucharla. Es un mito que tenemos de que la investigación tiene que dar los resultados que yo quiero que dé. Y es un peligro también porque muchas veces hay investigadores, X o Y, hay investigadores que amañan la forma de cómo presentan esos resultados o cómo acomodan esos datos que recogieron para que eso, sí, como dice el profesor Eberto, que van a forzar eso para respaldar lo que yo digo. O sea, que los resultados den totalmente lo contrario de lo que yo pienso también es válido, pero eso hay que decírselo a los estudiantes y a los investigadores, cuando uno está empezando una investigación, de que eso es el resultado de la investigación, o sea, eso es lo que usted va a saber. Si una investigación comienza con una pregunta que usted puede responder con sí o no, entonces, ¿para qué va a hacer esa investigación? No tiene caso hacerla porque usted ya sabe la respuesta, sí o no, pero dentro de esa parte estoy completamente de acuerdo, hay que hablar de que la investigación es completamente, si dio el resultado completamente contrario a lo que yo me pensaba, es un gran resultado, porque simplemente mi hipótesis era una hipótesis, y eso que yo hago con esos resultados es confirmar o no esa hipótesis. Y yo creo que es más de un mito de la investigación, y de que creemos de que si es negativo es porque no somos malos investigadores, y eso no es para nada eso. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el profe. Jocelyn nos levantó la mano. O el profe Luis Fernando, entonces. Dani, de acuerdo con ustedes, y voy a contar solo un aspecto de un colega docente que alguna vez compartió conmigo clase, odontólogo, y la hipótesis que él proponía, que me estaba aquí acordando, era que en los estratos socioeconómicos bajos de la ciudad de Medellín existía un descuido de la parte dental, ¿cierto? Esa era la hipótesis que él propuso. Y cuando desarrollaron la investigación se dieron cuenta que los estratos socioeconómicos bajos es donde más hay cuidado de la salud dental y donde más dinero invierten en todo lo que hace parte de esa belleza y de ese cuidado. Entonces, me llama mucho la atención ese aspecto y no, pues siempre lo recuerdo cuando uno dice, bueno, en los resultados que no logró como tal encontrar según su propuesta en los objetivos, ¿cierto? Y qué fue lo que no conectó en el desarrollo del tema. Entonces me parece también como importante saber que esos resultados, como bien lo decís, hacen parte de la investigación y que se encuentra pues un aspecto negativo que hay que contarlo, pero si lo omitimos, pensamos que de pronto nos van a llamar la atención porque estamos diciendo eso y que el artículo no va a pasar de ahí. Exacto. Heriberto Matos tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Disculpen, yo no soy profesor, yo soy estudiante de licenciatura en biología y me ha gustado mucho esta charla porque estoy cursando metodología de la investigación y pues con su comentario me siento muy aterrizado en el tema.
mi aporte es relacionado a el punto de que muchos investigadores tratan de buscar una respuesta asertiva a la hipótesis que plantean, y resulta que, como comenté hace un momento, los resultados, ya sean negativos o positivos, siguen siendo resultados y te permiten medir un parámetro de por dónde debe ir o no una investigación para investigaciones futuras o ejemplos para investigadores que van a seguir con ese mismo tema. Entonces, también se presenta la situación, que he podido presenciarla de parte de maestros y colegas, de que hay investigadores que incluso omiten trabajos relacionados con su problema de investigación, simplemente tal vez por un apartado personal o ideológico con el investigador dueño del trabajo que necesitan consultar. Entonces, eso es un mal manejo de los principios del marco teórico, porque está omitiendo información que es puntual para poder llegar a un resultado. Entonces, si se hace de esa manera, primero los datos se están falseando, entonces no hay una objetividad de trabajo. Y lo segundo es que eso impide que el trabajo a futuro pase el principio de verificabilidad y de falseabilidad. Entonces, creo que es algo importante mencionarlo, principalmente en este tema puntual. Muchas gracias. Gracias, Heriberto. Lyndon Vela tiene la mano levantada. El micrófono lo puedes activar. Gracias. Sí, gracias. Bueno, un saludo desde el Perú. Quería felicitarles por el tema, pero también por el método de esta actividad que está muy interesante y me ha motivado a participar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en el tema de reflexionar sobre los resultados de investigación y específicamente sobre el tema de la consistencia o no con la hipótesis de trabajo que uno presenta, ¿no? Y yo creo que es bastante justo reconocer de que pues la hipótesis se centra en verdades relativas, que son las teorías que existen, que no son temas acabados, ¿no? Por lo tanto, bajo esa lógica, podrían ser, los aportes de Karl Popper pueden ser falseables, ¿no? Entonces, cuando uno confía en el método, es el método correcto, pues los resultados pueden ser en otro sentido. Y lo rico de hacer ciencia, porque esto es un proceso de hacer ciencia, está justo en interpelar al conocimiento que está como válido ahora, y si en contextos diferentes salen resultados diferentes, pues hay que mostrarles con mucho orgullo, pero con mucha solvencia, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un resultado diferente al de la hipótesis, lo que tendría que hacer es, antes de lanzarlo, de someterlo al escrutinio, pues revisar mi método. Mi método tiene que respaldarme a mis resultados para yo tener el aplomo de presentar a la comunidad científica un resultado divergente a lo que existe hasta ahora. Y por supuesto que mi discusión tiene que ser muy rica y tentar una explicación de por qué no están consistentes con la tendencia, ¿no? De tal manera de que se abre un camino de investigación nuevo por allí y vamos a ver si va teniendo respaldo como otras investigaciones, y de esa manera pues se va construyendo el conocimiento como proceso, ¿no? La ciencia. Me parece muy importante en ese sentido, y servirá también para que el investigador haga una reflexión, porque esto no es, digamos, lo convencional. Lo convencional es que la hipótesis se pruebe, ¿no? Como no es convencional, yo tendría que hacer una retrospección, regresar al método y regresar al objeto de estudio, a ver si mi método corresponde a la parte ontológica de mi problema de mi tema de investigación, ¿no? Porque sabemos de que el método ya es la tercera capa de la generación de conocimiento. La segunda capa es la capa epistemológica, la primera capa es la capa ontológica, ¿no? Que son como los tres planos del conocimiento. Entonces, cuando tengo resultado divergente, yo recomiendo, por ejemplo, sugiero dar una mirada al método, dar una mirada a la naturaleza del objeto de estudio, me convenzo de ello, mejoro todo el tema y lanzo a la comunidad mis resultados divergentes. Yo como experiencia les comento de que en los últimos artículos que estoy presentando, las revistas ya están pidiendo una declaración si la hipótesis fue probada o no fue probada. Y eso es buenísimo, porque en la línea con lo que decía Heriberto Matos, que me gustó mucho su aporte, pues estaríamos tratando de minimizar el sesgo de publicación y las revisiones sistemáticas serían más potentes.
Lo que sí hay que corregir y evitar, pues, es el sesgo de selección, ¿no? De hecho, de que eso es una mala práctica, o en todo caso, lo hace un poco más débil a una investigación que no ha considerado, por ejemplo, artículos que son más latinoamericanos y que seguro están en cielo, y uno se va por Scopus y están puro en inglés, y entonces ahí hay que ser un poco creativos para corregir ese tema, ¿no? Así que gracias por la oportunidad también, por la invitación en el grupo, y muy atento a lo que siga, estimado ponente. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo les quería contar una experiencia sin revelar la fuente de donde me sucedió. A mí me echaron una vez de un trabajo, de una facultad de educación, y me echaron porque yo hice una investigación con unos estudiantes de tercer semestre de licenciatura, y era una investigación cuantitativa comparada con una muestra de los estudiantes de noveno semestre de la misma licenciatura. Y la idea de ese proceso de investigación, pues yo partía de la idea de que los estudiantes cuando iniciaban la carrera de licenciatura, pues yo creía que tenían una mirada más positivista de la ciencia, y cuando egresaban de la licenciatura, pues iban a egresar con una idea de pronto un poco más constructivista de la ciencia. Y la conclusión a la que llegué es que en la facultad lo que estábamos haciendo era una deformación de los estudiantes, porque terminaban siendo más positivistas de cómo ingresaban a la universidad. Es decir, estábamos formando maestros para enseñar ciencias básicas y que tenían un pensamiento muchísimo más positivista del que con el que iniciaban la carrera. Y eso, recuerdo muy bien, en una conversación con el decano en su momento, me dijo, no puedes publicar eso, y yo ya lo publiqué, lo siento mucho, pero o sea, yo tengo que mostrar, y de hecho ese resultado, años después, sirvió para cambiar la estructura curricular de los programas, porque, por poner un ejemplo, le enseñábamos física y cálculo a los estudiantes como si fueran estudiantes no para enseñar cálculo y física, sino como si fueran estudiantes o de una ingeniería o de un programa de ciencias puras, como ser matemático o ser físico, que son maneras diferentes. Entonces no les estábamos dando a los estudiantes herramientas para enseñar su propia ciencia, sino que les estábamos enseñando a resolver ejercicios. Y como les decía yo, resolver ejercicios puede aprender cualquiera, pero enseñar el concepto, enseñar el procedimiento y todo ese proceso que conlleva la construcción científica va mucho más allá de yo saber resolver un ejercicio de cálculo, un ejercicio de física, pues en el caso particular de mi saber específico. Entonces les quería contar eso que fui echado, y bueno, a veces pasa que esas situaciones se presenten, pero hay que vivirlas con experiencia, es en parte de la experiencia. Bueno, la presentación lógica. ¿Por qué los resultados deben ser presentados de una manera lógica? Le pregunto al profesor Luis Fernando. ¿Por qué considera usted que debe tener una presentación lógica? Claro, obviamente ahí en esa parte, pues tiene que tener esa consistencia y coherencia de lo que yo estoy presentando en los resultados, ¿cierto? Entonces esa presentación lógica pues va a dar una ilustración, obviamente, de mis objetivos, de mis hipótesis, y de una manera gráfica, en el caso de un artículo de orden cuantitativo, o también utilizando de pronto algunas figuras o algunas tablas de orden más cualitativo, tiene que tener esa presentación lógica, paso a paso y fragmentada. Yo creo que en los resultados, junto con el ítem que sigue de la estructura del artículo, que es la discusión, es una parte fundamental y determinante en un artículo. Y ahí muchas veces nos quedamos en esos dos elementos.
ahí en esas dos partes, en esos dos apartados, muchas veces no nos valoran o no valoramos nosotros la importancia que tienen, y por eso el artículo puede ser no recibido, no aceptado en una revista. Entonces hay que darle esa importancia, y como se propone aquí en ese diagrama, ¿cierto? Una presentación lógica, un uso de gráficos y tablas, pero que tenga también un orden, pues, y que sepa realmente qué es lo que va a presentar. No presentar un resultado que tal vez no fue el que usted tenía presentar, pero que de todas formas le va a aportar a ese artículo a tener esa consistencia y esa viabilidad o esa factibilidad de que sea unos datos más seguros, ¿no? Totalmente, profe Adriano. Totalmente de acuerdo con el profe Luis Fernando. Primero, tiene que ser desde la coherencia, desde la lógica, ir mostrando los datos. A mí me gusta mucho utilizar tablas y gráficos. Con los gráficos es súper visual lo que se puede presentar, y eso saca porcentajes, es porcentajes, y uno puede también a partir de esos gráficos hacer otras inferencias de conclusiones o de conclusiones o de conclusiones de resultados. Hay una cosa que yo siempre he dicho, no siempre, últimamente he dicho, es que muchas veces también necesitamos, incluso para las investigaciones cualitativas, que alguien experto en estadística nos ayude a mirar grosso modo lo que estamos haciendo para saber si lo que nosotros estamos interpretando desde la ciencia de los números sí es correcto. Yo, por ejemplo, sí trato de tener a alguien que sepa de estadística, porque yo no soy una experta en estadística, que me ayude como a entender eso, si lo que él entiende es lo que yo estoy viendo también. Es una conjunción de fuerzas que deberíamos siempre tener. Incluso yo que hago, la mayoría de mis investigaciones son cualitativas, no cuantitativas, y que esos datos expresados, esos resultados expresados en números, para el cerebro humano son mucho más entendibles que si fueran solamente letras. En, estos, en estas investigaciones da mucho el entender los números, por ejemplo, que utilice, por ejemplo, yo que hago investigaciones en traducción o estudios comparativos de textos en traducción, las técnicas de traducción, por ejemplo. Entonces, que en este texto el 95% de las técnicas, de la técnica que más se utilizó fue el calco. Listo. Entonces son datos que le quedan más al lector que si yo simplemente tengo unos resultados expuestos de forma más textual. Y me encanta sobre todo el uso de tortas, el uso de gráficos, porque es muy visual para todo este tipo de artículos. Pero también volvemos a repetir lo que hemos dicho desde la semana antepasada: tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los lineamientos que nos piden dentro de la editorial que vamos a publicar el artículo. Sí, yo quiero agregar algo que me parece a mí importante, y es que existen ahora, por ejemplo, algunos software como NVivo, que es un software muy bueno, tanto para lo cualitativo, y también se pueden hacer algunas cosas cuantitativas. Y quería poner un ejemplo de cómo, por ejemplo, hacer uso de la gráfica de nube de palabras. La nube de palabras tiene una interpretación cualitativa muy poderosa, pero tiene una influencia cuantitativa fuerte también en el desarrollo de la misma. ¿Y por qué? Porque depende la manera en que esté el tamaño de la letra, la cantidad de veces que se repite, etcétera. Todos los análisis que se dan ahí dentro de la nube de palabras dan una interpretación muy fuerte, muy poderosa, y que al lector le puede llegar mucho más que si simplemente lo dejo dentro de un proceso textual. Y quiero agregarle algo a lo que la profesora Adriana dijo, desde una perspectiva también muy personal, y es que el hecho de yo
incluir algunos elementos de carácter estadístico dentro de mi investigación cualitativa no hace que mi investigación sea mixta. Y en eso, algunos caen en ese error. Tanto evaluadores de trabajos como evaluadores de artículos que indican que si usted hace uso de herramientas estadísticas para hacer algún tipo de fortalecimiento de su mismo artículo, ya entonces su investigación no es cualitativa, sino que es mixta. Y para mí, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, considero que es erróneo considerarlo de esa manera. Profe Luis. Bueno, usted puso ahí con la profe Adriana unos temas importantes. Primero, con la profe Adriana, de acuerdo y potente la observación que hace. En la estadística, si no somos expertos, vamos a necesitar una persona que sea estadístico y que maneje los software como el SPSS o el R, ¿cierto? Otros que ahora son de acceso libre, pero es fundamental tener una persona ahí que nos ayude con eso. No podemos perder los datos que se recogieron y tenemos que solicitar apoyo para que nos ayuden a que esos datos nos queden bien interpretados. Segundo, estoy de acuerdo con usted, Dani, desde el punto de vista que porque utilizo unos datos estadísticos, entonces, y mi propuesta metodológica y toda mi ruta era cualitativa, entonces ya es mixta o viceversa. No, eso va más allá de los principios paradigmáticos y de toda la estructura metodológica que se trazó en la investigación y por ende en la estructura que está haciendo en un artículo. Entonces hay que ser prudentes en esa parte. Yo no puedo decir que por utilizar técnicas o instrumentos del uno del otro, eso quedó mixto. Eso es ahí un tema para corregir, para reflexionar y para justificar muy bien esos aspectos, ¿cierto? Y como tercero, hay un tema fundamental y es la manera en que algunos software le permiten a uno hacer esa nueva de palabras. Hay uno que se llama, y no sé si ahorita de pronto cerrando, lo podríamos presentar o lo coloco acá en el chat, se llama WOS-Beaver, lo voy a poner ahí en el chat, es gratuito, ¿cierto? Y le permite a uno hacer, por ejemplo, nubes de palabras, desde palabras claves con las bases de datos Science Direct o Scopus, ¿sí? Entonces, solo tienen que bajar el software y que esté funcionando el Java en su computador. Y le funciona muy bien en los equipos y no tiene ningún costo ni nada de eso. Eso fue creado por unos holandeses. Es muy interesante para que lo puedan ahí de pronto, como decimos en Medellín y en Colombia, cacharrearle o explorarlo pues un poquito, ¿no? Gracias, Dani. No, genial. Miren la importancia del trabajo colaborativo en una investigación. Uno no puede pretender que se las sabe todas, que uno es el único que tiene la verdad absoluta en términos de la metodología, que yo voy a poder hacer absolutamente todo lo cual y lo cuanti, lo mixto, todo el tipo de análisis. Siempre va a ser necesario el trabajo en equipo. Quiero resaltar que en este evento, y voy a informar también que me están haciendo la pregunta, este evento es completamente gratuito, la certificación también es completamente gratuita, es una certificación por las entidades que están registradas acá en la diapositiva, por Ginger Simple Consultants, que es el organizador, la Escuela Pomponazzi, el Instituto Superior de Ciencias Humanas de Rosario, Argentina, la Red Internacional de Conocimiento, Innovación e Investigación RICEPI de Estados Unidos y el Grupo de Investigación, Innovación y Educación Empresa Estado de Colombia. Una vez se termina esta presentación, al correo electrónico que registren en las dos asistencias, les vamos a hacer envío de dónde deben ingresar. Van a tener que ingresar a la plataforma de Ginger, registrarse. El valor de compra va a ser 0. Se debe poner un valor de compra en la plataforma, pero es de 0 todo.
0 pesos colombianos, argentinos, 0 dólares, 0, es que hay tantas nacionalidades, nos han escrito de Venezuela, de El Salvador, de Nicaragua, de Perú, de Cuba. De Cuba, entonces es 0 para que cuando el link le vaya a dar pagar no se asuste, simplemente siguen y eso va a ser 0, van a tener su usuario y van a tener la certificación. La certificación va a tener también unas breves actividades que desarrollar en la plataforma, adjuntan el documento y al final de 3 secciones que va a tener el curso, pues simplemente acceden a la certificación. La certificación viene también con un código QR. El código QR es para la verificación del certificado para aquellos que les necesiten presentarlo. Como en Argentina, por ejemplo, les dan algunos puntos a los profesores por los certificados. En el QR va a aparecer para hacer la verificación de la cantidad de horas, etcétera, que se entrega. Bueno, y en otros países también. Entonces, Sandra me pregunta que se puede compartir los 2 links, con registrarse en uno es suficiente, no es necesario en los 2 porque nosotros vamos a enviar el correo a los registros de los 2. Y cuando ingresan a la plataforma van a estar las 2 sesiones grabadas. Entonces, por ejemplo, si usted solo asistió a esta, pues va a poder asistir a la primera y ver la primera y viceversa, así. Plaxis, si lo dije bien, Daniel, está presente, y el profesor Lyndon Vela hace un momento nos tenía la mano levantada y le pido excusas que no le pude dar la palabra en su momento. No, estimado, gracias. Yo ya participé hace un momento. Muy amable, gracias. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Dani, qué pena. El profe Heriberto creo que iba también a aportar algo, me parece. Ah, listo. Heriberto. Sí, muchas gracias. Una cosa, relacionado con por qué los datos en una publicación, en un trabajo, deben de tratarse lo más lógicos y precisos posible, es precisamente, entiendo que es por la idea de que no se puede dejar a la subjetividad del lector. Obviamente es un material elaborado para la comunidad científica. Me imagino que como en el caso de ustedes, cuando un investigador tiene mucha experiencia manejando muchas publicaciones para hacer su propio trabajo, se le facilita más dentro del sistema ya establecido de cómo se manejan las publicaciones científicas. Y eso de que algo esté sujeto a la subjetividad del investigador que está leyendo el trabajo pasa mucho con el método de investigación cualitativo que con el cuantitativo, por cosas evidentes. Como comentó la doctora hace un momento de la importancia de los gráficos y de la aplicación de la estadística en estos trabajos, voy también completamente de acuerdo. Pero también hay un tema que lo he visto en algunas publicaciones, que hay una saturación y una redundancia en la implementación de gráficos. Por ejemplo, si ya me puso una tabla hablándome resaltando elementos de la investigación, pues no me ponga un gráfico de pastel para lo mismo. Esa redundancia genera confusión, y también la elaboración de los gráficos. Es importante que dentro del mismo gráfico, que el gráfico se lea a sí mismo, que el gráfico por su cuenta sea entendible. Si tú tienes que ir a otro apartado de la investigación para tú entender un gráfico, entonces ese gráfico no está bien elaborado. El gráfico por su cuenta debe transmitir algo. Y como comenta nuestro moderador, que me pareció un punto muy importante de resaltar, nos comentó que él presentó un trabajo relacionado con que en la universidad donde estaba dando clases, ¿verdad?, los estudiantes se formaban de una manera más positivista de lo normal para enseñar ciencia, ¿cierto? Eso fue la idea que nos transmitió. Sí, señor. Sí, señor. Cuando usted comenta, dice eso, yo por el chat digo que estoy de acuerdo de que los extremos no son buenos, porque precisamente en otras universidades, incluyendo la universidad en la que yo estoy, pasa todo lo contrario.
que están educación, mención, una mención a la ciencia pura, y los profesores que salían formados, les faltaba ese positivismo. Simplemente educaban en base a lo que se les asignaba, pero no desarrollaban esa capacidad de esa capacidad crítica de evaluar el contenido que estaban teniendo, y hoy se está trabajando de otra manera. De hecho, hoy se está eliminando ese juicio de no ser positivista. Entonces, yo comprendo que la idea es buscar un punto medio, un punto de inflexión entre una cosa y otra, para tú poder formar jóvenes en ciencia, principalmente en secundaria más que en la universidad, porque ya en la universidad el estudiante tiene la oportunidad de discernir hacia qué dirección va, si va a ser más docente o va a ser más científico o investigador, y poder llenar esas expectativas de formación sin caer en los extremos, que no son convenientes para la ciencia en ningún aspecto, porque como la ciencia es mutable, la ciencia vive cambiando, los paradigmas que hoy lo son, mañana no lo van a ser, es importante mantener siempre esa flexibilidad. Estoy de acuerdo contigo, Heriberto. Es bastante importante como tener en cuenta que nosotros como seres humanos estamos compuestos de múltiples teorías también a la vez. Entonces, nuestros propios marcos teóricos hacen que confluyan algunas de las ideas que estamos desarrollando dentro de nuestro proceso de investigación. Y es innegable que esos marcos teóricos pues, nos marquen de una manera u otra. Yo creo que es supremamente importante en ese sentido hablar de algo que está acá en nuestra presentación, y es la precisión y la honestidad. A veces, por querer llegar a unos resultados, lo hablábamos hace un rato, perdemos la honestidad. ¿Por qué? Porque en términos de pronto un poco vulgares, maquillamos los resultados para que den lo que espera el lector, o lo que espera la institución, o lo que esperan ciertas organizaciones, etcétera, y perdemos un poco la honestidad en la publicación de los resultados, por el temor que tenemos de mostrar los resultados negativos. Y algo importante también es que debemos mantener esa consistencia y un enfoque siempre basados en los hallazgos clave que yo haya encontrado dentro de mi proceso de investigación. Sí, la ética es indispensable para el investigador. Es muy importante resaltar como esos procesos y mantener esa precisión y esa honestidad dentro del proceso de investigación. Propia Adriana. Nosotros hay en la línea, en esa misma línea que tú hablas, Dani, es importante saber que nosotros los investigadores trabajamos es con la reputación, y por eso hay que ser precisos y honestos, porque nuestra reputación aquí en Colombia, se sabe de un caso de un investigador que era muy reputado, que se conocía en aquellas épocas como un investigador muy, muy reconocido en cierta área del saber, y después nos dimos cuenta que muchas de sus investigaciones, porque eran subvencionadas por grandes compañías internacionales, las había acomodado a que los resultados dieran los resultados que las compañías de todos modos querían, y de ahí en adelante es comidilla para toda la comunidad académica. Entonces, por eso es vital lo que decían también en el chat, la ética y la honestidad. Si los resultados fueron completamente diferentes, lo hablábamos ahora, a lo que yo pensaba en mi hipótesis, pues hay que decirlo, da pie, esos resultados dan pie para mirar esa investigación y mirar ese objeto de estudio, qué está pasando con eso, o cómo lo estamos nosotros enfocando, y hacer otra investigación. Completamente de acuerdo, profe. ¿Algo más que queramos agregar de pronto en la importancia de los resultados y cómo presentarlos de manera efectiva?
El profe Heriberto mencionaba ahorita, Dani, algo valioso y que destaco. Sí, es saber muy bien qué gráficos presento, cómo los presento. Y bueno, ahora que es tan complejo, o los software de ahora que son tan potentes, la manera en que los grafican, la manera en que los presenta y darle obviamente un sentido y un análisis correcto. Una cosa es los números allí con unas tendencias, unas gráficas, y el otro es el análisis que me está diciendo eso. Hay que poner a conversar como esa parte entre la gráfica y el análisis que hay que hacer. Los software no me hacen el análisis, ¿cierto? Los software sí me analizan la información que yo le ingreso, pero el análisis es en ese caso del investigador con el apoyo de un estadístico para poder poner a conversar esos datos y esas cifras. Completamente de acuerdo, profe. Completamente de acuerdo, porque muchas veces encontramos textos donde nos presentan unas gráficas muy bonitas o unas tablas también bonitas, pero en la parte del análisis es muy pobre. Entonces no hay una interpretación de los resultados que se llegan mediante el proceso de investigación, y ahí se va perdiendo como un poquito la rigurosidad dentro del proceso de investigación. Si alguien quiere conversar y decirnos algo adicional, o pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Esmeralda Suárez tiene la palabra. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero que nada, pues agradecerles la oportunidad, y la verdad me uní un poquito más tarde, pero lo último que tocó me está ayudando mucho porque yo no soy experta, yo soy estudiante, y como dicen, es demasiado compleja el captar los resultados. Pero de hecho estoy haciendo mi tesina y lo que me están aportando es para mí de verdad oro en este momento, porque sí, básicamente me estoy ahorita enfocando en esa parte de presentar los resultados en mi tesina, y como dicen ustedes, a veces los profesores nos proyectan una metodología, y entre tanta información y entre tanta acúmulo de tanto la presión como el hecho de que ya vamos saturados de información, pues se nos hace muy complejo ya llegar a esa parte de los resultados. Y la parte donde dicen que sí tenemos que tener un conocimiento amplio, pero amplio en cuanto a las estadísticas o cómo presentamos las estadísticas, sí es real, porque tan solo como estudiante, pues sí me tocó ver muchos, o me ha tocado leer documentos en donde dices, bueno, entonces, ¿era cualitativa o cuantitativa? Y te regresas. Tan solo yo sí siento, o siempre me ha pasado que me regreso y me regreso a la lectura y me regreso a la lectura para entender lo que me están diciendo. Y sí se nos dificulta mucho porque no hay al final una coherencia de lo que se presenta al último, por no tener ese conocimiento o no estar apoyados, supongo que en ustedes que ya hacen ese tipo de artículos, yendo de la mano con el que sí sabe, ¿no? Con esta batuta de, por ejemplo, el estadista. Pero para mí es muy interesante lo que me están presentando en este momento y se los agradezco mucho. No, gracias a usted primero por lo que nos dice, y yo quiero solamente corregir algo de lo que dice, y es que todos los que estamos y los que no están y nos verán somos estudiantes. Por más grados académicos, por más lo que hay, que tiene muchas publicaciones, siempre a todos nos rechazan artículos, a todos nos corrigen, todos nos tenemos que devolver, muchas veces nos tenemos que devolver porque encontramos que hay algo que no tiene la coherencia interna que se requiere. Siempre necesitamos apoyo, ayuda, y particularmente si somos profesores universitarios tenemos una presión
increíble. Todos estos países que nos metimos en la OCDE, tenemos una presión horrible de publicar, tenemos que publicar mucho, tenemos de hecho está como empezándose a reflexionar sobre, o sea, es cantidad, es calidad, qué debemos hacer dentro del medio, en realidad, porque no tenemos que tener los estándares de los países mal llamados desarrollados. Nosotros también somos desarrollados, pero tenemos otros tipos de desarrollos. Somos más desarrollados, por ejemplo, en biodiversidad que en muchos países llamados del primer mundo. Somos más desarrollados, por ejemplo, en cantidad de plantas y en cantidad de mariposas, por poner un ejemplo. O sea, tenemos otros desarrollos distintos y eso también nos hace de primer mundo. Y ahorita estamos como empezando a hacer como la discusión sobre esa cantidad y esa presión que estamos teniendo en las universidades por publicar en Scopus y en Web Science, por que el ranking sea Q1, Q2, y todos sabemos que detrás de esto hay un negocio económico supremamente fuerte, donde cobran entre 800, 1200, hay revistas que cobran $2,000, $3,000 para que uno publique un artículo. Entonces, eso se está empezando a replantear, nos estamos empezando a generar ese tipo de discusiones al interior de las instituciones, al interior de los grupos de investigación. ¿Qué es mejor, divulgar o generar nuevo conocimiento según los estándares que nos están dando en la OCDE? Bueno, quería traer a colación como esa parte porque a nosotros, así como al tesista, uno sabe desde la experiencia, porque uno también ya la hizo, que está pasando por un momento de estrés, que a veces tiene momentos de profunda tristeza, de profunda desesperación, hay momentos donde no quieren continuar porque sienten que no van a ser capaces, etcétera. Nosotros también, los profes, también estamos estresados, también nos pasan ese tipo de situaciones, entonces es como importante que estemos equiparados en el sentimiento, en lo que pasa. Profe Luis Fernando, después la profesora Adriana, que fue el orden en el que levantaron la mano. Gracias, Dani. No, algo importante para decirle a todos y a Esmeralda, que de pronto abrió como el tema, y es la dedicación en la investigación es necesaria, pero no se puede convertir en una pesadilla, ¿cierto? Entonces ahí uno tiene que irla llevando con calma y buscando personas que le sean propositivas, ¿cierto? Propositivas y que logremos entre todos. Cuando nosotros estamos en un curso, somos estudiantes igual que nuestro grupo, estamos al mismo nivel, lo único que hacemos es orientar y tratar de ser facilitadores, que yo lo llamo así, facilitadores, para que lo que nosotros sabemos un poquitico, los estudiantes lo capten y se lo lleven, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema bien importante. Y con respecto a las publicaciones, les voy a compartir un artículo que salió la semana pasada en el diario El País de España, que dice: los fondos públicos se los tragan las revistas científicas con artículos dudosos. Y ahí hay un caso de una revista que publicaba una vez o 2 veces al año y ya publica casi en un mes, hace más o menos 10 o 12 publicaciones. Sí, se los voy a poner ahí en el chat, está en inglés, no lo encontré en español. No es que sea el experto en traducir, pero trato de entenderlo un poquito. Entonces se los voy a compartir para que lo lean ahí cuando terminemos y se los lleven como tarea. Y me hacen un resumen en español y me lo pasan. La propia Adriana nos va a ayudar perfectamente con eso. Total. Quiero agregar una cosita antes de la profe.
Y es que en España, en particularmente, hubo una denuncia de un profesor que no sabían cómo publicaba 2 artículos todos los días durante todo el periodo académico, y eso le hizo subir y subir el escalafón y ganar un montón de dinero pues por el escalafón docente. Publicaciones que no tenían que ver ni con su área de conocimiento, ni con pues nada de lo que en realidad hacía dentro del proceso de investigación, y tenía que ver con eso que el profe Luis Fernando nos acaba de comentar. Antes, yo quería decir antes de que se me olvidara, profe, qué pena, sigue usted. No, yo iba a acotar también a eso, y es que a mí me parece muy triste que uno tenga que, o sea, que pagar porque por publicar el conocimiento que uno se demoró un montón de tiempo haciéndolo, y eso simplemente termina haciendo una degeneración de ese mismo conocimiento, porque no es una construcción colectiva, sino ya entonces es lo mismo. O sea, el que tiene la plata tiene el poder, y el que tiene el poder con la plata, entonces puede manipular un montón de cosas. Entonces seguimos, yo pago para que me publiquen, pero y entonces, ¿dónde está toda la parte de la medición, los pares ciegos, los revisores y todo eso que me digan? No, venga usted, sí, está muy buena la investigación, pero mire que hay una incoherencia con esto, mire que hay que estos datos no concuerdan con lo que usted dijo en la metodología, etcétera, que es como el corazón de lo que uno debería hacer en investigación. Entonces, a mí, yo estaría feliz de que acabaran toda esa parte del pago por publicar, que sigamos desde concursemos, desde sometamos a revisión, sometamos a pares ciegos, porque de eso se trata una comunidad científica. Apoyando tu comentario, Dani. Muchísimas gracias. Tenemos al profesor Jaime Hernán Acurio con la mano levantada. Sí, muchas gracias. Yo también quería acotar con relación a este tema. Yo considero que, y como tal, nosotros, al menos dentro de la comunidad universitaria en los diferentes países, considero que es más importante antes de la publicación y bueno, y procedimientos engorrosos que cada uno de ustedes ya lo plantean. Yo creo que sería más importante y más dable el dejar algo concreto, por decir, una herramienta que genere a lo mejor, que clasifique el chocho, por poner un ejemplo. Entonces, eso se va a valer la gente de las comunidades y nos va a permitir generar empleos, nos va a permitir establecer una dinámica económica sostenible, sustentable dentro del proceso, en vez de gastar los 1.200, los 800, los 600, a lo mejor podemos dejar un prototipo que en cada uno de los países el gobierno, las autoridades centrales, seccionales e inclusive la misma universidad podría generar prototipos en serie para mejorar estos procesos que se los viene ya estudiando durante varios años. Eso nada más como comentario y me alineo al pensamiento del resto de compañeros. Una linda noche. Muchísimas gracias por ese aporte. Coincidimos todos entonces en que el sistema hay que pensarlo y hay que tratar de modificarlo, pero en el sistema estamos. Entonces, por ahora nos va a tocar continuar en lo mismo, ¿cierto? Es muy difícil porque ahora se ha creado un negocio muy fuerte y con demasiado poder y demasiado poder económico también. Entonces, como decía la profesora Adriana, pues ese poder económico lo que va a hacer y lo que va a tratar de evitar es que se pierda, ¿cierto? Ellos también harán todo lo posible para que esto continúe igual. Bueno, en relación a la discusión y conclusiones, ¿cuál es su propósito y cómo redactarlas? Muchas ocasiones nosotros hemos cometido el error de que en la discusión y las conclusiones volvemos a repetir los resultados o volvemos a repetir elementos que están en la introducción o volvemos a repetir elementos que
están dentro del componente del marco teórico o de la construcción teórica que se está desarrollando. Lo que se debe hacer, según elementos de algunas revistas, es una generación de la interpretación de los resultados, la comparación con investigaciones previas, las implicaciones de esos hallazgos, sugerencias, esta parte me parece muy interesante, sugerencias para futuras investigaciones y como tal las conclusiones. En términos de esto, pues hablamos de que el propósito de la discusión y las conclusiones es que se sintetice adecuadamente la investigación como tal, se contextualice, se haga una reflexión crítica y que le permita a un lector que vaya a retomar el trabajo que uno desarrolló, tener una guía para poder implementar una investigación futura relacionada con la temática que uno está desarrollando. Se debe mantener una claridad y ser concisos, usar lenguaje cauteloso, enfocarse en contribuciones significativas, nuevamente volvemos a la estructura lógica y conectar con la introducción y los objetivos. Yo concluyo lo que me planteé, yo concluyo mi objetivo, o sea, si llegué o no llegué a los objetivos de investigación, cómo logré el desarrollo de los mismos. En términos generales, decimos que la sección de la discusión y conclusiones es la oportunidad de dejar una impresión duradera en el lector, mostrando la profundidad del análisis y el compromiso con la investigación rigurosa. Debe ser reflexiva, informada y equilibrada, proporcionando una perspectiva completa de los méritos y significados de su trabajo. Profes, aportes para la discusión y conclusiones. Sí, ahí Dani, bien lo decías, no es lo mismo que los resultados. Empecemos por ahí, que también nos pasa, ¿cierto? También nos pasa. Hay que poner a conversar esa discusión. ¿Con qué? Con el marco teórico, ¿cierto? Que puse en el marco teórico, que me dio en los resultados y cómo en las discusiones pongo ese diálogo y cómo interpreto entonces ese diálogo para poder que los lectores comprendan el significado de eso, ¿cierto? Y cómo se relaciona con la pregunta o con los objetivos de la investigación. Entonces esa discusión es fundamental. Ahora, conclusiones, es concluyente, ¿cierto? ¿Qué fue lo que usted encontró? En muchos artículos ponen el apartado de discusión separado de conclusiones, en otro ponen discusión y conclusiones y en otros colocan discusión, conclusiones y recomendaciones como apartados, pero eso es de forma. Lo importante es tener claridad cómo esa discusión y esas conclusiones no son los resultados y cómo hay que fundamentarlos y escribirlos de una forma que sí permita dar cuenta de ese apartado. Entonces, es la discusión y las conclusiones donde demuestra la importancia de su investigación, ¿cierto? Y relaciona toda esa parte de los resultados con su literatura. ¿Para qué? Para que haga un contexto significativo de esa parte en la cual el lector, pues obviamente tenga un impacto en ese estudio específico o en el campo de estudio disciplinar. Entonces, estos últimos tres apartados, resultados, discusión y conclusiones, estratégicos, ¿cierto? Estratégicos como todo, pero es que aquí hay una parte muy fundamental desde el punto de vista del aporte y la apreciación a lo que se investigó, a la misma ciencia, a la construcción de conocimiento. Estoy leyendo un libro que se llama La estrategia emergente y ese libro es una crítica a la planeación estratégica y me está dejando como sorprendido. Entonces yo digo que me voy a encontrar más adelante si apenas voy en la página 10. Entonces me destruyeron todo lo que yo creía de la planeación estratégica, ¿cierto? Entonces ya no es planeación estratégica y no la estrategia emergente, ¿cierto? Entonces tengo que irme como conectando y borrar el chip de lo que hay ahí en la planeación estratégica, que me va a costar y nos va a costar a todos los de las áreas administrativas
y a las empresas, porque seguimos haciendo es planeación estratégica, no una estrategia emergente. Coincido y quisiera agregar algo que me pasó en estos días también, que me destruyó un poco el cerebro. Estaba haciendo una lectura de un texto sobre arquitectura empresarial y cómo todas esas concepciones de la arquitectura aplicadas a la estructura interna de una empresa, y les digo literalmente, me explotó el cerebro porque eh, no podía, o sea, dentro de mis paradigmas y la manera en que yo consigo la estructuración de una empresa, la parte de la planificación estratégica, etcétera, esto no concordaba. Y ahí voy aprendiendo porque están surgiendo nuevas maneras de entender hasta eso, hasta la estructuración de una empresa y la manera en que se entiende. Profe Adriana. Sí, esta parte es vital, porque ya no es simplemente, porque dentro del análisis de resultados, pues yo miro qué es lo que está dando los datos. Eso es relativamente fácil, pero dentro de las discusiones, conclusiones, yo ya tengo que hacer toda la síntesis desde el problema, la pregunta, los objetivos, el marco teórico y toda la parte de metodología. Entonces yo tengo que unir todo eso en esta parte, por eso es vital tener todo muy bien organizado. Y es además mi aporte, esta parte es el aporte, o sea, el decir mi hipótesis era correcta, no era correcta, era correcta en esos aspectos, resultó totalmente diferente a lo que yo pensaba por esto y esto, y es ese análisis el que es el aporte, el otro aporte a la comunidad científica, y es el que va a abrir la puerta a otras investigaciones. Por eso también debería haber una parte que se llame, y que yo la tengo se las digo a mis estudiantes de investigación, que es recomendaciones. O sea, ¿usted cómo hubiera hecho esa investigación diferente para obtener otros resultados? ¿O qué faltó por el tiempo, por los recursos? Entonces eso da pie también a que otros investigadores puedan decir, listo, esta investigación no se vio desde este ángulo, la podemos tomar desde este ángulo. Entonces, las conclusiones primero, no deberían ser una lista de mercado. Eso, porque una lista de mercado me sirve, por ejemplo, si yo voy a exponer mi investigación, o sea, pero desarrollar esas conclusiones, que en ese desarrollo, es el aporte que yo le hago a todo ese proceso. De hecho, pues, trabajar tanto en una investigación para hacer unas conclusiones como lista de mercado, también sería como muy, muy triste. Entonces, como dice el profe, no importa, las conclusiones con mis aportes y las recomendaciones de qué más se podría hacer con ese objeto de estudio, con el mismo objeto de estudio que yo lo estoy haciendo, desde qué otros enfoques se podrían mirar y redactarlas muy bien, porque ese es como el sello, porque muchos lectores buscan resumen, metodología y conclusiones, o resumen y conclusiones, ya. Entonces, si yo puedo atrapar al lector desde unas muy buenas conclusiones, entonces me va a leer todo el artículo, que es también lo que yo quiero. Era lo que tenía que decir. Completamente de acuerdo con usted, profe. Y es que quiero agregar algo, complementar. La parte de recomendaciones me parece fundamental. En los artículos ya casi ninguna revista deja que uno ponga las recomendaciones, pero lo que son las recomendaciones y a su vez las limitaciones del estudio. ¿Y cómo pensaría? Esa parte me pareció tan potente, profe, y quiero resaltarla. Preguntarle al escritor, o sea, uno como escritor del texto, preguntarle al estudiante y que de pronto lo cuente de manera escrita y de manera reflexiva, cómo hubiera hecho la investigación ya que la terminó. O sea, ¿qué hubiera cambiado? ¿Qué camino hubiera cogido después de esto? ¿Qué recomendaciones le daría usted a un investigador
que vaya a trabajar esa misma temática o a utilizar estas herramientas o el método, bueno, lo que quiera, pero reflexionar sobre qué camino hubiera cogido. Y muy seguramente todos hemos hecho artículos que, bueno, lo digo por mí, lo voy a decir por mí, no voy a generalizar. Tenemos artículos que nos avergüenzan. Tenemos artículos que nos da pena que esté el nombre de nosotros ahí, pero todos aprendimos de alguna manera. Y uno los lee y dice, pues, bendito, ¿por qué en ese momento dije esto? Hubiera de pronto utilizado otras herramientas. Pero hay que empezar, hay que motivar, para eso es este espacio, para motivar la escritura, para motivar el error, para motivar los resultados positivos, los resultados negativos, para motivar la construcción colectiva del conocimiento, para que miremos que existen muchas maneras diferentes de hacer los aportes y de hacer los diferentes elementos que puede conllevar al éxito de un artículo científico. Bueno, nuestra presentación es de 9 diapositivas, no hemos utilizado más diapositivas, solo hemos utilizado 9, y esta es nuestra última diapositiva, y es por qué la bibliografía es relevante y cómo citar correctamente. Profe Adriana. La bibliografía da cuenta de todo lo que yo, no de todo, de una gran parte de lo que yo tuve que leer para poder hacer mi investigación. Pero también es una forma de honrar a esas otras personas que están detrás de nosotros, que ya hicieron otras investigaciones, y de mantener ese conocimiento ahí vivo. Obviamente, cómo citar, dependiendo de las normas de citación que tenga la revista. Unas son APA, otras son Cambridge, otras son Oxford, por ejemplo. Exactamente. Entonces tengo que saber muy bien cuál es el estilo de bibliografía que me piden y cómo, referencio y cito. Pero sí tiene que ser muy cuidadoso eso, porque es una forma de mantener el conocimiento y de dar cuenta también de una partecita de lo que yo he leído. Me parece muy triste, personalmente, que no haya una sesión que pueda uno poner otras referencias, que son como esos otros artículos o esos otros textos que uno leyó, que le sirvieron mucho, pero que no alcanzaron a ser referenciados, porque tampoco una investigación, un artículo tiene que ser solamente referencias. También los he visto. Artículos que son citaciones y citaciones y como que no desarrollan nada, ni uno ve como coherencia entre una cosa y la otra. No, si yo voy a utilizar una cita dentro del texto, tengo que explicar por qué, para qué me sirve, cuál es el aporte que eso me da, y yo cómo sigo avanzando en esa reflexión que ese otro autor hizo. Entonces, por eso es importante la bibliografía y saber cuál es el método, el estilo de citación que la revista a la que yo voy a publicar necesita. Es como eso. Y el respeto por los ancestros que estaban trabajando en ese. Ancestros no es que se hayan muerto, pero de los que van antes de mí, porque como me dijo una vez mi profesora de tesis de maestría, muchas veces, ¿quién es usted para afirmar cosas? ¿Y cuántos artículos ha escrito y publicado? Y tenía toda la razón. Yo quiero agregar algo que para mí es muy importante. Yo soy de los que empieza a leer un artículo al revés, y yo siempre me fijo primero en la bibliografía. ¿Por qué? Porque la bibliografía me va a nutrir a mí sobre cuáles son las fuentes. Entonces, me permite a mí ir a esa fuente original, a donde fue el autor, y poder ir entendiendo de pronto teorías, ir entendiendo elementos que me van a dar a mí como mayor validez para poder entender el texto que está escrito. La bibliografía no solo es importante para evitar el plagio, es lo normal que nos van a decir, que la bibliografía es importante para evitar el plagio,
porque es el reconocimiento de trabajos previos. Pero más allá de evitar el plagio, es porque esos autores, como muchos, no me acuerdo de quién es la frase, está en hombros de gigantes. Muchos autores pues son los que nos han dado la construcción metodológica, la construcción teórica, las miradas que tenemos sobre las distintas realidades y sobre todo entender que lo que es para mí una verdad no tiene que ser necesariamente una verdad para el otro. Entonces, ¿cómo construyo yo a partir de esas lecturas que hago de los trabajos previos que tuve que leer necesariamente para poder desarrollar mi trabajo de investigación? Profe Luis Fernando. Dani, ahí lo que han dicho la profe Adriana y ustedes desde el punto de vista del respeto por los otros, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta forma de citar dependiendo de lo que me están solicitando. Pero creería yo, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, que existe diferencia entre la bibliografía y las referencias, ¿cierto? Entonces ahí, en algunos autores le dicen a uno, venga, la bibliografía es aquello que usted, ¿cierto?, utilizó, pero que no lo citó, ¿cierto? Entonces ahí hay un aspecto importante en el cual podríamos nosotros mirar de qué forma una bibliografía, un referente, nos sirve como orientación, pero yo no lo voy a citar dentro de mi artículo, ¿cierto? O dentro de mi texto. Y posteriormente, entonces ya tengo que hablar de una cita y unas referencias, ¿cierto? Entonces las citas sí deben ser aquellas que son coherentes con todas las referencias que yo tengo. A uno le sugieren, venga, los últimos 5 años, pues, que entonces no puedo citar un clásico. No, sí, un clásico lo tiene que citar porque obviamente no lo puede excluir a ese clásico de lo que él postuló en su principio, ¿cierto? Entonces yo sí voy a hablar de una teoría administrativa, pues podría hablar de Fayol, de Taylor, de Mismer, pero también tengo que hablar hoy en día de Philip Kotler o de otros autores, de Peter Drucker, de Michael Porter. Entonces hay unos elementos importantes desde el punto de vista en el cual tenemos que tener claridad. Uno, la manera en que nos dicen a nosotros, preséntelo según estas normas, que no se nos puede olvidar que también no son normas, ¿cierto? Digamos que son aspectos fundantes y orientadores para tener una referenciación y una citación correcta, que ustedes ya mencionaron algunas, y que no podemos olvidar que en Colombia existen unas que llaman las normas ICONTEC, ¿cierto? Que también en algún momento fueron utilizadas para los trabajos escritos. Entonces yo creo que aquí esta parte que condensa ya toda esa literatura que usted utilizó y que es un tema valioso destacar. Dependiendo del tipo de artículo, me pedirán cantidad de referencias que yo pueda tener dentro de ese artículo, ¿cierto? Entonces ahí también hay un elemento importante como para tener en cuenta. Quiero agregar algo y quiero saber qué piensan cuando de entrada la revista le dice a usted que usted tiene que tener mínimo 50 referencias bibliográficas en el artículo. ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo voy a hablar, a mí eso me parece inaudito. O sea, porque en un artículo, por ejemplo, de 12.000 palabras, o sea, usted se va a tomar entonces cuántas para referenciar o los va a poner ahí para qué, o sea, ¿cómo voy a hacer yo para desarrollar todo eso? O sea, me parece una cosa loca. Para un trabajo, sí. Para una investigación, obvio. O sea, obvio, pero para un artículo me parece inaudito. Yo creo que se están tirando de los cabellos. Profe Luis, ¿qué piensa? Ay, hombre, yo no respiro profundo y se tomó un traguito de agua y en fin. Es un tema, sí, es un tema complejo que obviamente
vos mencionas mucho esa parte del sistema, ¿cierto? Del modelo de producción de conocimiento, de los artículos. Y el sistema dice, artículos de revisión y de reflexión, mínimo 50 referencias. Uno se mete su suspiro, ¿sí? Uno dice, ¿con qué impulso empiezo? ¿Cierto? Entonces, sí, Adriana, así es. Tinto en Colombia es un café negro y pequeño, gracias. Entonces es un tema de uno decir, bueno, 50 referencias, hago todo esto, lo mando a la revista, no fue aceptado. ¿Qué me faltó? ¿Cierto? No fueron las 50 solamente, a usted le pudo haber faltado un aspecto fundamental en los diferentes apartados, pero sí hay que pensar muy bien a qué tipo de artículo me voy a enfrentar, ¿cierto? Me voy a enfrentar y cuál soy capaz de construir, ¿cierto? Yo no le he hecho solo hace 15 días con otro compañero hicimos uno de revisión y no creo que nos haya ido bien, no nos han respondido, pero creo que es el primero que hago bajo esa lógica, porque no me siento de pronto a veces con no la capacidad, sino con la manera y el tiempo de hacer un análisis fundante y cuestionador frente a determinado tema. Lo trataré de hacer cuando termine la estrategia emergente. Súper bien, Heriberto, cuéntanos. Sí, en base a la pregunta que hizo, perdón la palabra, pero me parece hasta un poco absurdo tener una exigencia límite de referencia que citar en un trabajo por varias razones. Lo primero es que eso siempre va a depender del tipo de trabajo que se esté haciendo. Lo segundo, si el investigador tiene bien delimitado su problema de investigación, muchas veces no es necesario tocar tantos artículos porque sabe al punto al que va. Entonces no se le puede hacer ciertas exigencias a un investigador para que termine saturando un trabajo, una publicación, un artículo que no necesita esa cantidad de artículos citados. Lo siguiente es, como comenta el profesor Luis, me parece algo muy centrado, relacionado con la diferencia entre referencias y citas. Particularmente no me siento cómodo con publicaciones que tienen un montón de referencias, pero no citan, ya sea cita directa, cita de cita, pero que no lo veo principalmente en la introducción del trabajo. No me siento cómodo, es una particularidad. No significa que esté mal o bien, pero cada quien tiene su lineamiento hacia qué entiende que necesita para poder entender un trabajo. Y lo último es que normalmente, y usted lo comenta muy acertadamente, el temor de no citar o el juicio de no citar parte como nosotros cuando empezamos a estudiar ciencia, es por el tema del plagio, pero también hay un punto. La cita, la referencia nos vincula con la línea base de nuestra investigación. Nos conecta con esos trabajos anteriores que son indispensables para que hoy nosotros podamos estar hablando de ciertos temas. Y hay algunos profesionales que desvirtúan esa relevancia de los clásicos, como mencionó el doctor Luis también hace un momento, y esos clásicos fueron los que te dieron arranque para tú poder trabajar cierto tema. Entonces, esa es la opinión que me merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo voy a dar mi opinión porque hice la pregunta. Eso, desde mi punto de vista, pues primero me coarta como mi propio pensamiento, porque me hace sentir como que yo no puedo dar muchos aportes a la investigación porque tengo que cumplir con una cantidad, desde mi punto de vista, exagerada de citaciones. Entonces no está como mis aportes, no hay mi reflexión crítica, no está mi construcción ni teórica ni metodológica, sino que para cumplir tengo que poner a conversar. Y uno encuentra a veces dentro de su propia estructuración que uno dice, ¿yo cómo voy a juntar estos dos autores si ellos dos no conversan? O sea, esto no, por más de que yo trate de hacer que estén en el artículo, estos autores no conversan entre ellos y tienen posturas absolutamente distintas o bueno, eso pasa.
agradecerles muchísimo, agradecerle muchísimo a la profesora Adriana Lucía Díaz Valencia, al profesor Luis Fernando Quintero, de parte mía, quien les habla, Dani Esteban Gallego Quiseno. Nosotros los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Ginger Steam Plus 6 Consultants, para que estén al día como con las diferentes actividades que estamos desarrollando a lo largo de los diferentes periodos. Algunas actividades podrán ser totalmente gratuitas, otras serán con costo, pero todas van a ser con una altísima calidad, con unos ponentes de esta talla. Creo que profes dejaron muy alta la vara y me alegra mucho de que hayamos desarrollado como este proceso tan bonito. Agradecerle mucho a todos los que participaron por las intervenciones. Siempre se construye en colectivo y aquí no era que Adriana, Luis Fernando y Dani iban a conversar solos, no. Construimos un conocimiento que va a quedar para otros, que se va a poder ver también dentro de YouTube. Está ya transmitiéndose en vivo, pero queda grabado y nosotros les vamos a enviar la información por correo electrónico a cada uno de ustedes. Les agradecemos mucho la participación. Les doy la palabra para que también se despida profesora Adriana y profesor Luis Fernando. Bueno, primero muchísimas gracias Dani, a Ginger y a toda la comunidad Ginger por la invitación. De verdad que sí fue algo muy interesante y te lo dijimos hace 15 días, la forma como se hizo este webinar ha sido muy diferente a todos y eso nutrió mucho el conocimiento. Y como sigo diciendo, el conocimiento es una construcción colectiva y Ginger está logrando esto mediante todos este evento o estos eventos. Y encantadísima de conocer al profe Luis Fernando. Muy valioso todos los aportes y a todos los que han participado en la primera sesión y en esto, que también ha sido muy interesante ver las diferentes visiones de muchas partes de Latinoamérica sobre esta parte más académica. Y gracias por la invitación y cuando quieran. Muchísimas gracias. Profe Luis, me deja darle primero la palabra a Viviana y después, sí, Viviana Lucero nos quiere decir algo. Es cortito. Les hablo desde Las Palmas de Gran Canaria, España. Aquí ya son las 1:25 de la madrugada. Y si uno se queda hasta tan tarde es que las reflexiones y la forma de llevar el webinar ha sido excelentes. Entonces, darles la enhorabuena, porque de la única forma que podemos avanzar, podemos aprender, los investigadores también podemos hacer nuestro trabajo, es gracias a este tipo de formación. Así que desde este otro lado del charco, como se dice, mi enhorabuena y muchísimas gracias a todos. No, muchísimas gracias a usted por esas palabras tan sinceras. Profesor Luis Fernando. No, un espacio colaborativo, constructivo, de aporte de cada uno de los que intervinieron. También un gusto conocer a la profe Adriana, la gratitud con Dani que me invitó a compartir pues este espacio. Creo que resultó muy interesante, se tuvo la oportunidad de interactuar, de que las personas se expresaran y tenemos ahí un espacio, obviamente, desde Ginger Steam Consultants y los otros colaboradores, espacios de aprendizaje y de apertura que siempre estarán disponibles para nosotros lograr todo lo que se necesita en el aprendizaje, que lo vamos haciendo de manera muy gradual, ¿cierto? Pero que siempre encuentren en nosotros tres y esperamos que en los docentes que hay acá y en sus docentes, apertura siempre a lograr un aporte significativo para los estudiantes que están en formación. El conocimiento no es de nosotros, el conocimiento se construye todos los días y todos los días hay que generar ese espacio de debate y estos espacios sirven para tal propósito. Muchas gracias, un abrazo y gratitud siempre por todo.
Muchísimas gracias a todos. Damos por finalizado nuestro webinar Publicación con propósito, claves para redactar artículos científicos exitosos, y vía correo electrónico les estaremos enviando la información para que accedan al certificado de manera gratuita. Les agradecemos mucho a todos y esperamos vernos en una nueva, en un nuevo espacio. ¿Alguien levantó la mano, perdón, antes de ir? No. Bueno, les agradezco mucho y hasta luego, que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego, Feliz noche. Gracias. Mil gracias, muy interesante.